Palay Puncho, altitud a 4.791 metros sobre el nivel del mar. Consol es otra cosa. Espinar. Justo prendió la fuente. Somos el Torito. El Parque Arqueológico Rachi, templo del dios Huiracocha. Acá con el matecito. Ya estamos tratando de tomar una sola vez mate por día, porque acá no conseguimos yerba mate. Somos Adri y Rubén de Rodando Sin Apuro. La principal de este equipo es la Pancha, nuestra carpa con ruedas que nos lleva a lugares increíbles. Bajamos del Punchu y nos vamos rumbo Cusco, pero por otro lado. Un nuevo día en Perú. Ahí pasamos la noche frente a la iglesia. Un pueblito muy tranquilo. Hermosa la placita. Marangani. Ahora seguimos ruta. Estamos en esta zona de campo. Perdidos. Buscando una laguna que no está. Sí, no sabemos. Y la Pancha pasa igual. Ah. Zona campesina Octobamba. Octobamba. Me dijeron que la plaza era hermosa. Sí, pero no se puede estacionar, parece. Y todo flores, ¿eh? No se puede estacionar en la plaza, parece. Allá hay algún estacionado, pero no sé. Y es probable que no se pueda. Mucho torito, mucho vehículo, mucha gente. Sicuani. Es una ciudad más grande. Acá parece que se puede. ¿Y acá por qué? No. Cuidado, nenito, que está solo. Ay, Dios. Ahí no se puede. ¿Cómo la veo? ¿Allá? ¿No? Sí, parece que todos vuelan por allá. Pero acá no anda nadie, no se estaciona acá. No, acá no se estaciona. También se dobla para allá. También se dobla para allá. Uy, ¿esto es tan grande? Allá parece que se puede estacionar. Acá. Campana de 1783. Se habrá caído. Gigante. Catedral Inmaculada Concepción.
Ah, pertenecía a Tinta, En claro. algún tiempo habrá estado María Angola, así que son 3 iguales. Que una está en Cusco y la otra. En Siguinacocha. en un lago. En el Siguinacocha. Ah, Siguinacocha. Y esta está acá. Siguinacocha le Sí, llaman. tiene su historia. tal Tiene vez su historia, pero Tiene, y nos vamos, estar en algún lado. nos vamos a fijar. Sí, hay que... Catedral de Piedra. Fue la fiesta de la Inmaculada, por eso tiene esos colores. Mirá ¿A dónde llegamos? Mirá dónde está. A Sicuani. Chicuani. Sicuani. Mirá qué hay arriba. Mirá cómo va todo el escalón para Ah, sí. Sí, hay calles allá arriba. Muchas calles, muchas casas. Todo en distintos niveles, sí. Justo prendió la fuente. ¡Qué linda! Justo la encendieron, las aguas danzantes. Muy hermosa. Así comienza el menú. 6 soles. No se puede creer. Acá llegó el segundo. Eso es lo que sale el menú de cada uno. 6 soles equivale a 2.558 Pesos argentinos. Almorzamos por 6 soles. Pollo con salsa de manillo. Y Rubén se comió una chuleta frita. Dando una vuelta por el mercado central. Muy grande es esto. Todo grande, grande. ¿Qué voy a traer? Acá hay flores. ¿Hay acá? Sí. Falta. ¿Qué le doy, Casterito? Fuimos aprendiendo que acá todo el tiempo te dicen qué va a llevar caserito, caserita, hola caserita. Vas por la vereda y te chocas con las patitas de los pollos. Eso nos llamó mucho la atención en un principio. Ahora ya nos acostumbramos a verlos así. Es que el clima de este lugar les permite tenerlos sobre una mesa, sin heladera. La Pancha, y acá pasamos la noche en pleno centro de la ciudad, la Plaza de Armas. Municipalidad Provincial de Canchis. Carnicería. A ver. Acá estamos en el mercado central. Ahí me llamó la atención esto, que es de poroto. ¿Cómo era? Mocho. Chocho. Ah, chocho. Es toda una pasta como de eso, de ese porotito. Todas cosas para poner a la sopa, al caldo.
De paseo por el mercado, acá los pollos, mucha fruta, verdura ahí. Hay plátano para hacer la comida, para freír. Sí, para freír. Ah, capaz que llevo para probar. Muchas flores, muchas frutillas. Qué rico. De nuevo un paseo en Torito. Muy pesadas las compras y las papas. Vamos en Torito. Paseo en Torito. Ay, con esto llega rápido. Van rápido, ¿eh? Sí. Este es nuestro Torito. Un buen baño, ducha caliente por 2 soles. Buenos días, Sicuani. Nuestro Dios, nuestra fe, chagranchista, uywanchista, wawanchista, llancañanchista, con cayuspea kipi, con jurchakushanchis. Taitalay hamachaykunataqa apamuychunispa. Por acá todo muy verde. Muchas papas. Mucha vaquita. Maíz. Las vacas chochas, ¿no? Y sí, y acá vamos con la trochita. Ujú. San Pablo, no, sí, San Pedro, Pedro. buscando las aguas curativas. Ah, para conocer el lugar nada más. Pero salimos para otro lado. En la plaza, nos dijo la señora. Me parece que acá no es la plaza, ¿eh? Dos tipos de agua curativa, una para los ojos, dijo, y la otra para el estómago. Pero cuando llegas mucho, se vuelve amarillento. Claro, Ah, se pasa de claro, agua. no es como lo natural. No es como la lluvia. Es como con la agua de lluvia que cae hasta solito. Claro, claro. ¿Cómo dijo la herramienta? Lampa. Lampa. Mirá qué Lampa. linda. No la conocemos esa herramienta. No. Ujú. Claro, la señora nos contaba que todos tienen su pedacito de campo. Todas las familias tienen su terrenito para cultivar. Todos heredan. Todos, pero todos tienen. Qué lindo lugar. Sí. Mejor pueblo turístico del mundo. Patrono San Miguel Arcángel. Y los 7 arcángeles. Todos con él. Todos quién. Terminan en él, ¿eh? Gabriel, Uriel, Zadkiel, Rafael, Ariel, Adriel y Miguel. El Parque Arqueológico Rachi, templo del dios Huiracocha. Yo así trabajo así ancestralmente, no trabajo con todo eléctrico, nada, todo a Nada que mano. ni bandejita que gira ni nada. Sí. A golpecito y todo con tu mano. Sí, todo a mano. Y qué cantidad de cosas bonitas que haces. Ah, la pones sobre otro platito. Sí, su basecito va a ser. Ah, y ahí sale con todos iguales.
sí. ¿Y esto quién lo hacía? ¿Tu familia se dedicaba a hacer esto? ¿No? ¿De la comunidad se dedicaba a hacer algo, una tarea, o todos hacían de todo? Toda la familia, nosotros trabajábamos, teníamos cada uno tarea, así moler la arcilla, traer la arena volcánica. Cada cual tenía su Sí, tarea. cada cual tenía. Y soy la única que ha heredado hacer la cerámica, mis otros hermanos no pueden. ¿No? Sí, Estos grandes de los abuelos. Y esto del papá. sí. ¿Esto para fermentar chicha? Para guardar grano, ese Grano. Sí, boca ancha es para fermentar chicha. Y Ah, este, Son dos tipos. ¿qué es? Huiracocha tallado de piedra está aquí. El Inca Huiracocha. Ah, cabeza de viracocha, ahí lo dice. Ah, ¿y eso lo hizo tu papá? No, mi esposo ya trabajó tallando esa piedrita. Ah, ¿tu esposo? Sí. Toda la familia. Aparte, bien Tiene todas sus perfección. cosas. Sí, te sale perfecto. Perfección. Llaves y este sistema sí es un candado. Un candado antiguo. Ah, lo vas a pintar directamente mañana, así húmedo. Sí, en un medito se pinta Y con pinturas, Que se seca junto con pinturas naturales de la, Sí, las pinturas también son arcillas. también de arcilla. Sí. Qué hermoso que lo pinta. Está el sector de Colcas, Recinto, Usnu, el templo Huiracocha, los andenes, andenería y fuente de agua. Bueno, vamos a ver si encontramos todo. Camino prehispánico Colansuyo. Este templo tiene 92 metros de largo por 21 metros de ancho. En la base tiene piedra finamente tallada hasta la altura de 3 metros. Y de ahí hacia 14 metros que tienen los muros, está formado por una mezcla con ichu y fibra de camélido y adobe. Y tiene 1,65 m en la base y 1,30 m en la parte superior. El templo fue construido por Tupac Inca Yupanqui en el siglo XV. Ahora vamos a ver las colcas. ¿Qué información? Construcciones rectangulares donde se observan 3 callejones paralelos, 12 habitaciones distribuidas simétricamente, las cuales en su interior contienen hornacinas a modo de repisas, haciendo un total de 29 dioses. Estas construcciones están diseñadas exclusivamente para observaciones astronómicas, con lo ello pronosticaban el calendario agrícola, permitiendo la observación del solsticio de invierno el 21 de junio, que marca el inicio del nuevo año andino, donde los primeros rayos del sol reflejados en el patio principal forman un ángulo de 45 grados, la misma que el planeta Tierra, y el 21 de diciembre se observa el solsticio de verano con los rayos del sol que ingresan directamente por el callejón central, señalando la mitad del año en el mundo andino. Ah, sí que tenía que ver con los meses y los días. Sí. Acá con reconstruyeron el techo, para que se entienda. (1440 después de Cristo). Explican que se usaron las distintas arquitecturas, los recintos circulares. Algunos eran vivienda, taller, almacén de vasijas y con entierro humano.
sector Colcas. Existen 200. Están divididos en 9 calles horizontales y 4 transversales. Y dice que fue el principal almacén del estado Inca. Rubén. Ah, vos fuiste por la otra calle. Que te fuiste por la otra calle. Tengo que ir para el otro lado. Claro, no hay comunicación de este lado. Ventilación chiquitita. Circular. Con 2 ventilaciones. Así que esto sería para guardar cosas. Sí. Bueno, por allá decía que también eran viviendas. Llegamos a Tinta, ahí está la municipalidad. Y ahí se ve la camioneta del Serenazgo. Como la policía o los serenos, los que nos cuidan todas las noches en las placitas donde nos quedamos. Ahí fue Rubén a preguntar, a presentarnos y decir que vamos a pasar la noche acá, en la Plaza de Armas. Tinta, cuna de la Revolución Latinoamericana. Acá pasamos la noche en otra Plaza de Armas, muy tranquilo. Bueno, queremos ir allá arriba al mirador. Vamos a ver si era el otro camino. Era el otro. Con este vinimos a las chacras. Todos trabajando. Llegando a la cumbre. Por fin. La iglesia la encontramos. Parece que es un vía crucis. Y la vista acá de la ciudad. Increíble, toda se ve. La plaza donde dormimos anoche, ahí está en el centro. De allá venimos. Vamos bajando. Vamos pancha. A veces toca subir, ahora toca bajar. Qué linda vista, ¿no? De Tinta, desde acá arriba. Sí. Es grande la ciudad, yo pensé que la noche que dormimos en la plaza la veía más chiquita, claro, no la habíamos recorrido. Río Vilcanota con muchas vueltas. Bueno, vamos a arrancar con el matecito. Ya estamos tratando de tomar una sola vez mate por día, porque acá no conseguimos yerba mate. Está distrito de Pampamarca. Allá era algo de... sí, con patas terminaba. Disfrutando del matecito. Ya tenemos que tomar menos veces por día, porque igual tenemos 2 kilos todavía. Sí. Pero bueno, el viaje es largo. Y no conseguimos yerba mate. Acá en Cusco lo vamos a conseguir. Tampoco conseguíamos café molido. Ya se nos complicaba con el desayuno también. Y por suerte después conseguimos un paquetito. Y si en Cusco dice que se consiguen estas banderas argentinas, así que tienen que haber. Bueno, sí. Sí, sí. Por ahí en Cusco conseguimos todo. Yerba, café.
y bandera argentina, que también nos dijeron que cómo íbamos a andar con esa banderita argentina tan rota y desteñida, pobrecita, claro, al lado de la de Perú que es nueva quedó arruinada. Acá llegamos a esta lagunita de agua salada. Hay dos lagunas juntas, una de agua dulce y una de agua salada. Ahí arriba la Pancha. Y acá llegamos a la laguna Asnacocha. ¿Y allá enfrente qué pasa? Rubén, ¿qué pensaba? Que estaban todos jugando al fútbol. Pensamiento argentino. Error. ¿Y qué están haciendo toda esa gente allá? Trabajando. Claro, En bueno. los campos de cultivo, No mirá. se alcanza a ver, pero hay un montón de gente trabajando en el campo. No es un fútbol, no es deporte. Trabajando en comunidad. Laguna Postcococha. Bueno, el mapa dice otra cosa. Altitud a 3.775 metros. Ahí están todos trabajando. Ahora ya están almorzando, parece. Un rato de descanso. Bueno, estamos haciendo este circuito de las 4 lagunas. Esta es Laguna Acopia. Altitud a 3.711. Santo Domingo. Así será este pueblito. Bien al borde de la laguna. Y acá, sí, acá sí. Pues venimos viendo todas calles muy angostitas. Esta sí sale a camino. Acá salimos a la ruta. Nadie. Poma Canche. Un poquito más baja que la otra. Los toritos se usan para todo. Guaira Chapi. Que están acá sobre la laguna, pero decíamos que parece que acá no hay calle costanera para acercarse a la laguna. No. Todo está sembrado. Se aprovechan todos los espacios para cultivar. Y está bien, dirá, ¿para qué vamos a hacer una costanera? El pueblo está sobre esta ruta y nada más. No se puede bajar a la laguna.
Son excursiones. Son paseos. Puente Chuquicahuana. Acá viene una ruta. No se ve si viene alguien. Ocobamba. Ocobamba. Grifo rural. Un nuevo día saliendo de Cusipata. Sí. Kikihana. Ah, sí, tienen diferentes sombreros. Sí. Quebrada Acopata. Lo voy a ver. Puente Cachimayo. ¿Hablamos? Después del puente a la derecha, creo que. En Urcos, Su Plata. Provincia de Quispicanchi, Urcos. Mirá los techos, como son los techos de las casas. ¿Techo de teja? Sí, todo galopeado. Sube, baja, sube, baja. Muy viejo. Muy antiguo. Bueno, esta es la ruta. Tenemos verde. Tenemos gente que cruza. Que quedó ahora. Pasando por Urcos. ¿Eh? ¿Se le fue el aire? Sí, en vez de inflarlo, lo desinfló. Bueno, sí, fuimos a una Petro Perú muy rara. Mira, trucha. Muy fea. Quebrada de Guaro. Chao amigos, gracias por hacernos el aguante y acompañarnos en este viaje increíble por Perú. Seguimos rodando sin apuro hacia cumplir nuestro sueño, llegar a Machu Picchu. No sé lo que es esto. Iban los autos todos vestidos de amarillo. ¿Qué es? Desconozco lo que es, señora. ¿Qué se festeja hoy? No sé lo que es. ¿Eh? No sé lo que es esto. Así visten a los autos de